¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio más de la Weekly de Toxic Vision, el repaso semanal de todas las noticias del multiverso eurovisivo. Creo que ha sido ayer que dijeron que faltaban 40 días. Hoy grabamos el programa los miércoles, todos los miércoles en directo a las 9 de la noche en Twitch. Así que faltan 39 días para Eurovisión. Yo con estos pelos no estoy preparado psicológicamente para que quede tan poco tiempo y para que Eurovisión lo tenemos literalmente encima. Ya tenemos todas las candidaturas, estamos en época de pre-parties, de ver cómo la pretemporada, de cómo se van preparando todos los artistas y todas las delegaciones de cara a Eurovisión. Y aquí todas las cosas que vayan pasando te lo voy a ir contando, casas de apuestas, modelos predictivos, absolutamente todo. Así que todo muy importante para este camino a Eurovisión. No te pierdas absolutamente nada. ¿Cómo te voy a contar todas esas noticias? Pues a través de nuestra comunidad de Twitter de Toxic Vision. Aquí si te unes, te vas a las comunidades, buscas Toxic Vision o desde mi perfil de Twitter también tienes un enlace. Te unes y ahí ya puedes compartir noticias, memes, absolutamente todo lo que tenga que ver con Eurovisión y comentar lo que vayan publicando el resto de la gente de la comunidad, ¿vale? Entonces, si quieres estar al día y enterarte absolutamente de todo, vente aquí a la comunidad de Twitter. Yo lo único que hago pues es recoger las noticias más importantes, ordenarlas y explicártelas todo muy clarito para que seas un eurocurioso de los buenos de calidad, de los que están bien informados y saben exactamente todo lo que está pasando, ¿de acuerdo? Venga, vamos con el repaso de las noticias de la semana. Muy bien, tenemos ya publicado el running order de Eurovisión, de las semifinales de Eurovisión. Os recuerdo muy rápidamente un poco cómo es todo el proceso. Al principio de la temporada lo que se hace es intentar separar a los países vecinos entre ellos. Entre las dos semifinales se hace mediante un sorteo. Y se sortea además, aparte de en qué semifinal te va a tocar, se sortea la mitad de la semifinal en la que te toca. Entonces, tenemos a estos países que les tocó la primera mitad de la primera semifinal y segunda mitad de la segunda semifinal. Primera mitad de la segunda semi, segunda mitad de la segunda semi. Que ya hemos recibido también, bueno, de los Big Five y de los host, pues también se sortea en qué semifinales les toca, ¿no? ¿Qué es lo que se decide aquí? ¿Cuál es la novedad? Pues que los organizadores del concurso acaban comunicando cuál es el orden exacto. Eso ya lo deciden ellos a partir ya de esos sorteos que se han hecho. Si ellos tenían a estos países en esa primera mitad, lo que ya deciden ellos es en qué posición exactamente van a participar en el concurso. Así que están puestos a dedo, ¿vale? Y ahí está un poco el análisis, ¿no? Ahí un poco es cuando la información que nos extrae es un poco qué confianza tienen los showrunners o los productores del programa en que una canción o el interés que tienen en una canción se clasifique, no se clasifique, qué confianza tienen en ella. En las semifinales no es tan importante el running order por dos razones. Una, son menos canciones. Las semifinales son 15, 16 canciones, entonces no afecta tanto, no es como en la final cuando tenemos 26 canciones. Y sobre todo las semifinales, mi teoría es que la vemos los fans ya nos conocemos absolutamente todas las canciones y ya tenemos un poco clarísimo a quiénes vamos a votar. Los locals no son la gente random que no sigue el concurso, no suele ver las semifinales, que en cambio sí que se suelen unir al sábado a la final, y ahí sí que hay muchísimo más votación general y ahí es donde afecta distinto, ¿no? Pero en las semifinales no es tanto. Igualmente, en las estadísticas
se ve que, por ejemplo, las posiciones donde más se clasifican o donde más suerte tienen para clasificarse es en la primera posición, alrededor de la sexta, sobre todo alrededor de la 10 y de la 11, y las dos últimas, la 14 y la 15, suelen ser las posiciones donde hay más probabilidad, según el histórico, de clasificarse para la final. Ahí también, a sabiendas de eso, los showrunners colocan a las canciones en según posiciones y hay cabreillos o malestar. En la semifinal 1, por ejemplo, abre Islandia. Una canción muy animada, lo cual, pues bueno, para Islandia le va a venir muy bien. Y es eso, va a ser una apertura muy animada. La posición, el death slot, la posición de la muerte le ha tocado a Polonia. Un poco extraño, a mí me ha extrañado un poco, sinceramente, que hayan decidido poner... Se le llama death slot porque es la posición con la porcentaje más bajo de probabilidad de clasificarse. Normalmente el país que queda en el puesto número 2 no se clasifica para la final. En realidad todos los que están en el 2, 3, 4, 5 ahí tienen probabilidades más bajas que el resto. Suele ser un grupo con probabilidades más bajas. Ahí estaría Polonia, en el tercero Eslovenia y en el cuarto Estonia. Nosotros estamos aquí pero no participamos, por eso no tenemos numeritos. Simplemente desde el año pasado pues actuamos de forma completa en la semifinal. Hasta hace unos años lo que hacían es que al final del concurso ponían un trocito del ensayo que se había grabado, pero ahora ya actuamos en directo y despista un poco porque la gente se cree que participamos, pero no participamos. Nos colocan en mitad del concurso sin numerito y es una actuación en vivo que nos da visibilidad de cara a la final, ¿vale? Puesto 5 Ucrania, 6 muy buen puesto para Suecia, 7 Portugal, 8 Noruega. Portugal le han hecho un sándwichillo ahí en medio, un poquito, pues eso, que se queda entre dos canciones muy animadas y a eso se le conoce un sándwich porque se suelen quedar canciones ahí olvidadas cuando suele estar entre dos que son como muy llamativas. Bélgica, Italia, Azerbaiyán, San Marino también buena posición, Albania también buena posición, Países Bajos también muy buena posición. Todo este grupo final es un grupo muy bueno porque es más cercano al final y la gente lo recuerda mejor. Sorpresa de Croacia en el 14, la verdad, porque en general no tiene buena aceptación y la han decidido dejar penúltima en el concurso. Suiza, que es organizadora, va directa a la final y cierra Chipre. Chipre también ha sorprendido el cierre. Muchos pensaban que estando en la segunda mitad pues tenía más probabilidades de que Bélgica o San Marino cerraran, pero Chipre también es muy animada. Tampoco es una sorpresa, una locura que cierre, pero ha sido sorpresa y bueno, pues el que hayan decidido dejar la final, pues oye, quizás significa que tienen también confianza en ella y quieren enseñarla. En la segunda semifinal, Australia abre. No está mal, está bien, es una canción divertida, entonces tiene lógica que abra, pero también es verdad que es un poco extraño porque es la canción del lechero. Entonces, que no sea, que no tenga que tenga una temática sexual, es un poco extraño que le hayan decidido abrir el show con eso, ¿no? Porque eso puede provocar que según qué sector, nada más empezar el programa, digan, uy, por favor, qué escándalo, ¿no? Y se vayan, ¿no? Entonces, quizás tenía más sentido, por ejemplo, que abrieran con Irlanda, que era más infantil, ¿no? Podría haber tenido un poquito más de seguridad, pero han decidido abrir con Australia directamente. Y Montenegro le han dado el número 2, la posición de la muerte. Ha sido de la puntilla, pues Montenegro pues bastante cabreada, lógicamente. Irlanda, Letonia y Armenia, pues ese grupo pues tiene, pues, no les han dado buenas posiciones, lo tiene un poco difícil. Y este puesto número 6, que además las publicidades no las tenemos todavía fijas, pero estarán por ahí y eso delimitan y también benefician a según qué países, según cómo estés colocado, según la publicidad. Pues Austria ha conseguido un buen puesto y luego viene el Reino Unido. Aquí hay una zona que puede costar un poquito a nivel de ritmo del concurso. Grecia, Lituania, luego Malta sí que sube mucho, pero luego Georgia y Francia hacen de valle.
porque son dos baladas las dos, entonces va a ser una zona que un poco quizás va a costar un poco. Pero Lituania, por ejemplo, sí que creo que va a destacar entre Grecia y Malta. Malta también va... Lituania por ser diferente, por estar entre una balada, entre una cosa de diva pop. Lituania, por ser ese rock tan alternativo entre dos géneros muy distintos, sí que puede que destaque, y lo mismo Malta, ¿no? Malta, entre una balada y una cosa rock, una diva pop tan divertida, pues Malta también puede destacar. Pero Malta no le han dado de las mejores posiciones, ¿eh? Le han dado un 9 y normalmente es que a Malta no le suelen dar buenas posiciones. Entonces, este año, que sí que es una de las más favoritas, le podían haber dado una mejor posición más cercana al 11 o al 16, sinceramente. Y luego la parte final, pues bien, Dinamarca, Chequia, Luxemburgo, Israel, cierra Alemania como Big Five. Sí que este puesto de Serbia en el 15 pues ha llamado bastante la atención también, este apoyo ahí a penúltimo a Serbia, dejándolo en buena posición, y el cierre de Finlandia. Abrimos con Australia con temática sexual y cerramos con Finlandia con temática sexual. El cierre me parece súper acertado y desde luego muy buena decisión. Bueno, esas son las posiciones definitivas que van a tener el concurso. Lecturas hay infinitas. Son las posiciones que eligen los showrunners del concurso, y que bueno, que nos dan un poquito de información de qué países creen ellos o les interesa que se clasifiquen mejor que otros de cara a la final en beneficio del concurso, ¿no? Bueno, esas son las posiciones, ya las tenemos. Continuamos esta semana. También hemos tenido la segunda ronda de venta de entradas. En principio, que eso no lo sabíamos, pero por tal y por como lo han anunciado, ya no va a haber más rondas de entradas. Quizás haya alguna sorpresa, pero en principio están anunciándolo como que no. Pero sí que han confirmado que se va a abrir una reventa oficial a través de la página web de Ticket Corner. Una reventa oficial dentro de la página. Todavía, la última vez que miré esta semana todavía no está abierto, pero no perdáis la esperanza en conseguir alguna entrada, o si no vais a poder ir, que sepáis que la vais a poder revender aquí en esta página de Ticket Corner. Las entradas es que son propias en el móvil, no son transferibles, no son una foto, no es un QR, o sea, es una aplicación. Entonces, solo se puede revender a partir de esta página oficial. Así que estar atentos si queréis ir, o si al final no vais a poder ir, que vais a tener ese sitio para poder hacer las transacciones, ¿vale? Con respecto a España, pues se nos ha publicado la versión acústica de Esa Diva con la orquesta y el coro de Radio Televisión Española, y pues que ha quedado como muy clásica. Vamos a escuchar un poquito. Ya sabes que si estás en YouTube pues no te puedo poner la música. Más fuerte que un huracán, valiente. Los coros valiente. Esa diva soy yo. ¡Ole! Faltan ahí unos buenos aplausos, hombre, en el vídeo. Nada, una actuación preciosa con la orquesta, con el coro. Maravillosa, ya que lo tenemos Radio Televisión Española. Vamos a usarlo, claro que sí. Y donde lo que más destaca, desde luego, es la presencia de Melody y la voz de Melody, que se luce maravillosamente. O sea, una interpretación de quitarse el sombrero y decir, menuda artistaza, qué maravilla. Nada, las reacciones a la publicación lo tenéis en el canal oficial de Eurovisión. Esta versión de Esa Diva Sinfónica, pues no han tardado en tenerse. En menos de 24 horas ha tenido más de 100.000 reproducciones. Que si haces la comparativa del resto de los vídeos dices, uy, esta ha tenido buena recepción. O sea, la gente se interesa por la canción de Melody en cualquiera de sus versiones. Con respecto a España, ya tenemos las fechas confirmadas de la pretemporada de Melody. Al final va a acudir a 3 pre-parties: a la de Ámsterdam este fin de semana, a la de Londres el próximo fin de semana 13
y a la de Madrid en el 18 de abril. Luego tenemos la despedida de Melody en Madrid en el Teatro Barceló el día 23. Pero estas son las fechas oficiales. Pero también vamos a tener desde Dos Hermanas en Sevilla pues una despedida de Sevilla, por decirlo de alguna manera. Entonces, el lunes a las 5:30 han cambiado de hora, por cierto, en Dos Hermanas Sevilla. Pues en la Plaza de la Constitución pues estará Melody y habrá un recibimiento de Melody por parte de Dos Hermanas, ¿no? Entonces supongo pues actuará, digo yo. La veremos allí. Si estáis cerca, pues acercaos. Con respecto a España también, bueno, sabéis que existe un portal de transparencia. Por ley obliga a Radio Televisión Española a que pues, todas las solicitudes, todas las peticiones de información de datos que se hagan a Radio Televisión Española a través de ese portal de transparencia, pues que Radio Televisión Española conteste con la información existente. Esa es la manera en la que nos hemos estado enterando en los últimos años de qué ha votado el comité de selección y con qué puntos ha votado a cada una de las canciones del Benidorm Fest. Y también nos estábamos enterando en los últimos años de qué canciones fueron enviadas y se quedaron a punto de ser elegidas. El Eurodiario, creo recordar que fue el que también hizo la petición a través del portal de transparencia de las votaciones de las 16 canciones y ahí vimos quiénes quedaban en el ranking según el comité de selección, pero no hemos tenido la información de qué canciones se quedaron a punto de entrar. Radio Televisión Española no ha concedido a través del portal de transparencia el acceso completo a los títulos recibidos y cómo fueron votados por parte del comité de selección. Y Radio Televisión Española lo que alega es que el motivo de rechazo de la petición es la protección del derecho de autor de las canciones y artistas. Bueno, los títulos, que es lo que dicen los propios del Eurodiario, los títulos de las canciones, un título no es una obra sujeta a derechos de autor, entonces simplemente estamos pidiendo el nombre de la canción y cuántos votos recibió, ¿no? Sobre todo, pues eso, porque se presentaron más de 1000 canciones, ¿no? La cita de la resolución, la divulgación del listado solicitado implicaría hacer públicas obras no seleccionadas ni publicadas, lo que podría afectar a derechos de autor. Bueno, son los títulos, no se está pidiendo publicar las canciones en sí, que eso sí que sería una infracción. Simplemente recordar que hay países como Estonia que sí que publican el listado completo de los nombres de todas las canciones recibidas y le piden permiso a los autores que han enviado esa canción de crear una playlist donde publican absolutamente todas las canciones si dan el permiso los autores, porque ahí sí que están sujetos a derechos de autor, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. La lista era también de 800 canciones, de 500 canciones de la de Estonia de este año, que era como, madre mía, el que se haya escuchado todas, tela marina. Pero bueno, una pena que hayan tomado esta decisión RTV con esa alegación que a mí no me parece muy sostenible, sinceramente. Vamos con el repaso de las apuestas. Primera semifinal, recordar, esto es apuestas a quién va a ganar la primera semifinal de Eurovisión. Ahora mismo la confianza está plenamente en Suecia, CAI con un 55%, y ya Estonia en segunda posición con un 11%, tercera Países Bajos con un 7%, Ucrania cuarta con un 6%, Albania quinta, Polonia sexta, Bélgica séptima, Chipre octava, Noruega novena y San Marino décima. Y ahí a partir de un 1% muchísimo más bajito. Tenemos ya de la segunda semifinal. Israel con un 45%, es predicción y pues tiene todo el sentido del mundo, con todo ese apoyo del televoto que como pasó el año pasado, pues tiene toda la pinta de que este año volverá a pasar. Austria, segunda con un 19%, Finlandia, tercera con un 17%, Malta 4, Grecia 5, Australia 6, Chequia 7, Lituania 8, Dinamarca 9, Letonia décima en apuestas
a ganar, recordar que es a ganar la segunda semifinal. Matrix, suscripción 18 meses, muchísimas gracias. A ganador de Eurovisión, este sería el estado actual de las apuestas. Suecia está primera con el 25%, Austria segunda, Francia tercera con un 12%, Israel cuarta con un 7%, quinta Países Bajos, sexta Finlandia, séptima Bélgica, octava Estonia, novena Albania y décima Ucrania. Y en el caso de España, pues estaríamos en un puesto 28. Pero si analizamos un poquito mejor las posiciones, podemos ver, aquí os voy a ir comparando yo semana tras semana los movimientos que hay en las apuestas, para que vayamos viendo cómo van cambiando de semana a semana. Sigue estando no ha movido mucho lo que es el top 10, vamos, el top 17 no se ha modificado de puestos. Lo que sí que se ha modificado un poquito son los porcentajes. Suecia ha subido un 1%, ya está en el 25% con respecto a la semana pasada. También ha subido Francia un poquito, e Israel y Países Bajos han bajado un poquito el porcentaje de confianza. Los que sí que han subido 3 puestos han sido Australia, pero estamos en un 1%, así que tampoco tiene mucha relevancia. San Marino ha bajado un puesto, Lituania ha bajado un par de puestos, Chipre ha subido un puesto, Irlanda 1, Alemania ha bajado 2, Polonia ha subido 1, Noruega ha bajado 1, ha bajado Azerbaiyán 1, que ha subido España, pero seguimos estando con un 1%, también muy poquito porcentaje. Baja Portugal y también baja el porcentaje de confianza y ya se sitúa en menos del 1%, y ya toda la gente que está con menos del 1%, pues bueno, las variaciones ahí realmente es que tienen muy poquita repercusión. Con respecto al top 10, para ver qué países van a quedar en el top 10, los que más confianza tienen pues son Suecia con un 77%, Austria con un 75%, Francia con un 68%, Países Bajos con un 65%, Israel con un 64%, Finlandia con un 53%, Estonia con un 52%, Ucrania con un 52%, y ya baja del 50%. Albania, Italia, Chequia, Bélgica, Suiza, etc. Esos serían los países con mayor confianza a conseguir un top 10 en Eurovisión. Lo que tenemos también es actualización del modelo de Eurovoice, la web, pues, que ha lanzado un modelo predictivo donde se supone que está teniendo en cuenta pues, posiciones en las apuestas, pero también los streamings, los likes y los patrones de voto de los últimos años de todos los países, afinidades, vecinismos, etc, etc. Han actualizado esta semana, el modelo se va a ir actualizando con todos los datos toda la semana. Y bueno, las semifinales, Suecia, Ucrania, Países Bajos, Bélgica y Estonia siguen liderando la semifinal 1, Israel y Finlandia siguen dominando la semifinal 2, y Luxemburgo entra en el top 10 y Dinamarca se quedaría fuera. Esa sería la variación con respecto a las semifinales. Los Animaman ahora son los favoritos número 1 a ganar Eurovisión según este modelo, y dejan en segunda posición a Suecia. ¿Por qué? Porque han hecho una serie de ajustes y Francia lograría 471 puntos en total, con un respaldo muy alto del jurado, 317 puntos frente a los 154 que tendría del televoto. Pero eso, según el modelo, le daría la victoria a Francia. Suecia, que era la que la semana pasada estaba en ganador, quedaría segunda en 441, seguiría siendo primera en el televoto, pero no lo suficiente para ganar. Francia quedaría primera, Suecia segunda, tercera Austria, Países Bajos y Israel conformarían el top 5. Y Finlandia, gran favorita en las semanas anteriores, cae al sexto puesto tras estos ajustes que han hecho, pese a ser tercera del televoto. Y España aparece en el puesto 20 en esta predicción, con apenas 85 puntos, 39 del jurado y 46 del televoto. Lo mismo aquí os voy a poder ir
enseñando pues todas las posiciones semana a semana. Voy a poder ir haciendo la comparación de cómo va el modelo predictivo. Para la primera semifinal, según el modelo, eliminarían a Islandia, Azerbaiyán, Portugal, Croacia y Eslovenia. De la segunda semifinal, los eliminados serían Letonia, Dinamarca, Armenia, Serbia, Montenegro y Georgia. Esos serían los eliminados de la segunda semifinal según el modelo. Y pues lo que hemos dicho, Francia sería el que ganaría y sí que aumenta un puesto con respecto a la semana pasada y le quita el primer puesto a Suecia, que caería a segunda posición. Sí que Ucrania se ve muy favorecida también por estos reajustes en el modelo, subiría 6 puestos y ahora mismo se quedaría en un puesto 7 según el nuevo modelo. Italia bajaría un punto, Estonia quedaría en el 11 y subiría 5 con respecto a la previsión de la semana pasada, que serían 5 que pierde también Malta. También perdería 4 Chequia, gran bajada también de Lituania, 6 posiciones, subirían 2 Alemania y subimos 2 posiciones España, que nos dejan, como hemos dicho, en un puesto 20. También gran bajada con respecto a la semana pasada de Chipre, que baja 4 posiciones, y el mayor descalabro de la semana con respecto al modelo sería Georgia, que pasaría de una posición 31 según la predicción de la semana pasada a un puesto 37, que daría como farolillo rojo de la edición. Así que según el modelo predictivo de Eurovoix, sería Francia la ganadora. Los que han sacado también un modelo predictivo han sido los de SC Plus, que han sacado también un modelo de predicción basado en unos porcentajes, pero bueno, que los podemos repasar ahora mismo. Ellos siguen confiando, según su modelo, con un 15,61% en CAI en Suecia. Austria la dejan segunda con un 13,80 y a Francia la dejan en este caso tercera con un 8,77. Cuarto Estonia, quinta Soeme Suiza, Claude de Países Bajos sexto, Erika Wigman, Gabri Ponte, Lucho Corsi y España. En este caso estamos en un puesto 11 con un 2,66. Estos porcentajes, tal y como cuentan en el artículo, lo tienen en cuenta según las casas de apuestas, las reproducciones de Spotify, charts o likes de YouTube, etc. Que tiene toda la pinta que es esta información que también nos muestran todas las semanas actualizadas en directo, ¿no? De los likes en YouTube y de las visualizaciones. Entonces y de las escuchas en YouTube. Entonces tiene pinta que a partir de esta información es con el que ellos calculan ese porcentaje. Es otro modelo, pero que tiene pinta de que está más tiene más en cuenta lo que es la recepción de streamings y redes sociales, más que otros datos, como pueden ser pues los históricos de patrones de voto, etc, etc, o por lo menos es lo que dice en el artículo, ¿no? El país con más visualizaciones en YouTube, pues ya lo sabíamos, Gabri Ponte se puso primero y sigue primero, con Total Italia, y segundo Lucio Corsi con Voleve Ser un Duro, y tercero pues Kai con 16 millones y Melody a nivel de visualizaciones de YouTube estamos cuartos. A nivel de escuchas, en realidad Melody, porque separan aquí las dos versiones, pues es que ya hemos superado los 9 millones de reproducciones en Spotify. Yo es que los sumaría, pero no sé por qué no los mantienen separados. Entonces estaríamos también entre una tercera y una cuarta posición en escuchas en Spotify. Esas buenas posiciones, tanto en YouTube como en Spotify, yo creo que es lo que hacen que en esa predicción que tienen nos coloquen en un puesto 11, porque son muy buenos datos los de reproducciones que tiene Melody y esa diva en YouTube y en Spotify. Muy bien, hacemos un repaso muy rápido de todas las novedades que han ido publicando, que son un montón, se están poniendo las pilas, ya han publicado un montón de cosas en el canal de YouTube de Eurovisión.
Mira, tienes una versión de Red Sebastian de Bélgica, de arcade, de Duncan Lawrence, tocada a voz y piano, preciosa. Una versión electrónica de la canción de Luxemburgo, de Laura Thorne, la Poupée Electrique de Luxemburgo. ¿Qué más? Tienes una versión acústica de Lettonia Tomatoes, una versión de Emi de Irlanda de la canción de Johnny Logan, Hold Me Now. Tienes publicado ya el videoclip oficial de Skodra Electronique de Albania. Y todo esto que es que no lo he visto y que lo tengo que ponerme las pilas y verlo yo también. Pues tienes aquí esta canción de los Kai, Karar y Arbet. Prince, tienes la versión en francés de Mila. De Croacia tienes la versión acústica de Poison Cake. Un remix de Espresso Macchiato de Tommy Cash. Una versión jazz cantada por los Vibe de Islandia, una versión de su canción de Roa, pero en versión jazz y en inglés. De Melody, pues tienes, por ejemplo, nuestra versión acústica, también aquí publicada con orquesta y con coro. De Clavdia, una cover de Rui da Silva que se llama Touch Me. Y de Tommy Cash, esta canción que se llama 4,33, que es una cover de John Cage, que... Bueno, es que no te la quiero destripar, porque tampoco la he visto, pero me han chivado un poco de que va. Y tiene sorpresa. Y tiene sorpresa. Así que hay que verla, no te la destripo. ¿Qué más? Noticias de la televisión de Albania, que han validado el presupuesto y van a apoyar su candidatura con más de 150.000 euros, récord de dinero con el que va a participar Albania en Eurovisión, lo cual pues es que tienen confianza en la canción, lo cual es muy buena señal. La BBC Radio 2 ha organizado un concurso, una encuesta para elegir el mejor tema de Eurovisión de la historia, y han elegido ellos una selección de 67 temas sobre los que la gente va a votar. ¿Qué pasa? Que de España solo han elegido uno, que solamente tenemos Slow Mo de Chanel entre esa lista de 67. En fin, podrían haber elegido muchos otros. Pero bueno, a ver a quién eligen como mejor canción de Eurovisión según esa encuesta. Cosas que han pasado esta semana entre los representantes de Eurovisión. Esta es Mirjana Conte. Un beauty blender, ¿sabes? Las esponjitas estas de maquillaje. Es una conversación que han tenido entre varios participantes. Aquí tenemos a Noruega, Dinamarca, Austria y Malta. Y en esta conversación, pues básicamente por cómo está ella con el fondo negro y la cara, básicamente les grita y dice: es que parezco una esponjita de estas de belleza, y se parten todos el culo. I look like a beauty blender. Las caras, se tiene que sacar todas las caras de cámara porque no pueden. Es buenísimo. O sea, Mirjana es de lo mejor que nos ha pasado en esta edición. De Austria, de JJ, mirad, tenéis aquí una versión solo voz. No sé, bastante. Para mí me parece que ya sabéis, el chaval es contratenor y es cantante en la ópera de Viena. Más, ¿qué nos falta en ninguna temporada? Pues con estas promesas de que las delegaciones nos van a traer algo nunca visto en Eurovisión. Pero es que este año está pasando mucho. Ya nos lo han dicho de Chipre, nos lo han dicho de Austria, nos lo han dicho de Polonia, que también va a traer unos... no sé qué. De verdad, consejito a las delegaciones, no hagáis hype
porque es que luego nos pasa, pues no sé si os acordáis, como en Grecia, cuando trajeron la gente con el croma verde, ¿no? Lo nunca visto en Eurovisión, pues hombre, te deja, porque luego les funcionó muy bien, que hicieron top 10, yo creo, ¿no? Estefanía con Supergirl, pero no, esas promesas de lo nunca visto en Eurovisión al final acaban siendo un poco chasco. Más interacciones entre los artistas. Mira, la interacción entre Australia y Suiza. Oh, what? Wait, are you Switzerland's Zoe May? Supongo que aprovechando que están grabando la postalita, por eso supongo que Gojo estará allí. Pero ya sé que se va a volver a Australia y luego se volverá. Dos viajes se estará pegando, ¿no? Qué barbaridad. Y bueno, esta última noticia que es, parece que van a pintar en la pista de aterrizaje de Basilea, pues nos van a pintar este lema Welcome Home. Y nos van a dar la bienvenida incluso antes de aterrizar, ¿no? Al final ese Welcome Home claramente era el lema escondido que la candidatura que es Suiza, que la tele suiza tenía preparada, iba a ser el eslogan de la edición, pero como ya sabéis, desde 2023 la OER dice que el eslogan único es United by Music, pero vamos, queda clarísimo cuál habría sido el lema de este año si no tuviesen esta restricción de lema, ¿no? Sería ese Welcome Home, que viene porque Suiza fue el primer Eurovisión y Suiza se celebra bienvenido a casa, ¿vale? Ha quedado claro, ¿no? Más, venga, último repaso de las pre-parties. Eurovision in Concert se celebra este fin de semana. 30, no sé cuánto, un montón de artistas. De verdad que hay un porrón, incluso más de los que hay ahí. Estará Melody, pero Francia, Armenia, Reino Unido, Georgia, Estonia, Portugal, Serbia, San Marino, Croacia, Alemania, España, Australia, Ucrania. Han hecho un warm-up concert al mediodía, por la mañana, a la hora de comer, pero vamos, Lituania, Chequia, este fin de semana yo voy para allá, voy a grabar mucho contenido, estar atentos que os lo pienso contar absolutamente todo a la vuelta. La pre-party de Londres, ya os he dicho, sería como la siguiente, pues también están confirmando muchísimos artistas, Keynote, Automatas, Gabri Ponte, Justina, las Dolly Style, Vive, Prince, Aliona, Jerry Hale, Marco Bosnia, Kai, Remember Monday, Aboritina, Melody, Gojo, Emi, Catarsis, también muchísimos artistas como los que tenemos en la prepartida de Madrid, que yo ya no sé por cuántos vamos, pero también 30 o más, una barbaridad. Los añadidos. Esta semana pues sería la ganadora de Eurovisión 2013 por Dinamarca, Emily de Forest. Esta artista sorpresa que pues se especula mucho quién puede ser. No te voy a decir ningún nombre, pero porque ¿para qué? Porque no lo sé. Pero bueno, esto de que sea artista sorpresa, pues supongo que a nosotros, a los españoles, nos va a gustar mucho, digo yo, y por eso nos lo quieren esconder. Me dicen, hoy se ha confirmado el 30, Armenia. Pues vale, aquí la página web no la ha actualizado. Tommy Kass, Estonia, Marco Bosnia, Croacia, Aboritina, Alemania y Kai, que ya lo teníamos confirmado de la semana pasada. Y también me dicen por el chat que acaban de confirmar a Armenia, pero aquí en la página web no lo tenemos todavía. Pues nada, como veis, muchísima información, muchísimas cosas que contar, muchísimas cosas que analizar. Nada, estamos, lo dicho, a 39 días de llegar a Eurovisión, poquito más que un mes, así que nada, no te pierdas ninguna de las noticias porque estaremos atentos a todas las pre-parties y a toda la información relacionada con las delegaciones y con Eurovisión. Me dejas en comentarios, pues nada, qué noticia te ha llamado más la atención o cualquier cosa con respecto a cualquiera de las noticias que hemos estado comentando, pero no te olvides de darle like, que me ayudas mucho dándole al like para que YouTube se entere de que te gusta el vídeo, de que la gente tiene que ver los vídeos, y te suscribes y le das a la campanita para no perderte ninguno de los siguientes capítulos. Te mando un asbesto muy fuerte y nada, nos vemos en la Weekly y en el canal en el próximo vídeo.